Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me llegan a escuchar, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Chicos. Buenas tardes, doctora. Chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Doctora, buenas tardes. Sí se le escucha. Buenas tardes. Ahora sí me escuchan, por favor, porque me salía como que no me escuchaban. ¿Sí? Sí, se lo escucha. Sí se escucha. Ya. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, doctora. Excelente. Entonces vamos a ir acá. Voy a ver. Voy a apagar mi cámara, pero sí llegan a ver la pantalla o no. Sí, doctora, sí se puede ver. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es sobre infecciones del tracto urinario, o también conocido como síndrome urinario, ¿no? En realidad, la infección urinaria es una de las patologías más frecuentes que van a ver ustedes en toda su vida de médicos. Es común y hay que tener en cuenta cómo en sí se va a realizar esta infección, ¿no? Entonces, por eso, nosotros podemos ver acá que dice de que obviamente es una infección del tracto urinario y se debe a la presencia de microorganismos que van a invadir los tejidos propiamente de este sistema, ¿no? Entonces debemos recordar, todos recordamos anatomía, y ¿quién conforma el tracto urinario, no? Tenemos a los riñones, a los uréteres, a la vejiga y a la uretra, ¿no? Asimismo, tenemos que tener en cuenta de que hay etapas en las que va a ser mucho más frecuente la presencia de estas infecciones urinarias. Por decir, en las mujeres vamos a ver de que mayormente en la etapa infantil
hay un pequeño pico, cuando la paciente comienza a presentar una actividad sexual, cuando la paciente comienza a gestar y también cuando la paciente tiene los cambios hormonales. Algunas veces ustedes van a ver de que, o alguna de ustedes se acordará también, chicas, que en la época de la pubertad o de la adolescencia, de repente algunas tuvieron un cuadro de infección urinaria. Si ustedes hablan con sus familiares que ya están bordeando la menopausia, también van a ver de que comienzan con sintomatología urinaria, ¿no? Con cistitis, pueden hacer pielonefritis justamente por el cambio hormonal. Mientras que en el hombre vamos a ver de que se dan dos picos bien marcados, ¿no? También en la época infantil, porque recuerden que en la época del lactante, del bebé, si el paciente o el niño no se le cambia continuamente el pañal, suelen hacer estas infecciones urinarias. Y luego en la etapa adulta, ¿por qué? Porque comienza a tener ya alteraciones, comienza a tener presencia de algunas enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, o también problemas como la hiperplasia prostática. Entonces, en esos tiempos, el paciente varón comienza a tener incidencias o más frecuentemente infecciones urinarias. Durante todo el otro tiempo quedan realmente libres. ¿Por qué? Porque ellos, per se, por su misma anatomía, tienen la facultad de no hacer una infección tan rápido como la mujer, debido a que su uretra de ellos es larga a comparación de la mujer, ¿no? Si recuerdan anatomía, la uretra de la mujer es corta, mientras que la del hombre es más larga. Y eso a la larga les da un factor de protección. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, Sí, ¿me están doctora. escuchando? Excelente. Ya, muy bien. Entonces, el síndrome de la infección urinaria, vamos a tener itus bajas, que mayormente se van a renominar como una cistitis, y que va a tener dentro de ellos algunos síntomas que son muy frecuentes, ¿no? La disuria, la polaquiuria, pero el paciente va a tener esos síntomas en esa zona nada más, y va a venir por el dolor en el hipogástrico. Pero mayormente no tiene escalofríos, no tiene fiebre, no tiene malestar general. En cambio, cuando ya el paciente comienza a tener otro tipo de infección, que es una ITU alta, vamos a tener toda una gama de sintomatologías, y también se debe mucho a la edad del paciente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta de que va a haber un síndrome uretral, que se va a caracterizar por una cistitis, una uretritis, pero es aséptica, y mayormente lo vamos a ver en casos de enfermedad de transmisión sexual. Asimismo, debemos recordar este término de bacteriuria sintomática. ¿Y en quiénes mayormente nosotros vamos a ver este tipo que van a cursar con esa bacteriuria sintomática? Lo vamos a ver en las pacientes gestantes, en los pacientes inmunodeprimidos, en los niños menores de 5 años y en aquellos pacientes que por alguna razón hayan tenido que ser sometidos a un procedimiento urológico. Ahora, como hay una ITU baja, también hay una ITU alta, y mayormente se va a caracterizar por lo que es la pielonefritis aguda, donde ya vamos a ver mayor sintomatología, ¿no? Ya tiene la disuria, la polaquiuria, pero ya mi paciente comienza a presentar la fiebre, el malestar general, puede acompañarse de sensación nauseosa, puede llegar al vómito, va a tener un dolor ya no en hipogastrio, sino a nivel lumbar, va a tener ya una puño-percusión lumbar positiva. En el examen de orina ya vamos a encontrar cambios, donde vamos a encontrar cilindros leucocitarios, ¿ya? Y se puede realizar una prueba de Feiler a través de un cateterismo ureteral que tenga el paciente y realizarle un lavado vesical, ¿no? Como ya les había dicho, ¿no? Van a haber ITUs altas, ITUs bajas. Y la ITU baja, ¿por qué? Porque va a haber un compromiso de la cistitis, un compromiso y va a presentar el paciente cistitis, puede presentar uretritis, puede también presentar prostatitis, epidimitis y orquiepidimitis. Mientras que en la ITU alta vamos a tener las siguientes patologías, ¿no?
propiamente la pielonefritis, puede haber una pielonefritis enfisемatosa, una pielonefritis granulomatosa, necrosis papilar, absceso intrarrenal o un absceso perinefrítico. Todos esos van a formar parte de lo que vendría a ser la ITU alta o infecciones del tracto urinario que ya están complicadas. ¿Ya, chicos? Entonces, acá este cuadro es importante que lo recuerden de una manera resumida, porque acá les va a decir cuando yo hablo de una ITU complicada y cuando hablo yo de una ITU no complicada. Entonces, en la ITU no complicada, mayormente lo vamos a ver en pacientes jóvenes que no tienen patología previa, que no están gestando y que tienen sus síntomas menos de 7 días. Asimismo, estas pacientes, como no tienen gran compromiso, mayormente no van a llegar a ser una afectación renal, solamente queda localizada en la zona baja y difícil de que puedan hacer una pielonefritis. Asimismo, son pacientes que no van a tener una alta resistencia por el germen que haya producido este compromiso, ¿no?, de una infección urinaria. Mientras que en los complicados vamos a tener pacientes que tienen una vía urinaria normal o una vía urinaria anormal. Dentro de la vía de los pacientes que hacen infecciones urinarias con una vía urinaria normal, vamos a tener a quienes, pacientes que tienen enfermedades mayormente crónicas, sistémicas, ¿no? ¿Como cuáles? Los pacientes diabéticos, los pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes que requieren o han requerido de alguna manipulación de vía urinaria, por decir, a quienes nosotros manipulamos o sufren un procedimiento de manipulación a nivel urinario. Para ver, chicos, alguno de ustedes, Miguel, Miguel Guevara. Doctora, algunos pacientes hospitalizados o Muy ancianos bien. suelen tener estos episodios. Hospitalizados, muy bien, que hay veces es necesario ponerle una sonda Foley, ¿no? Ha sido invasivo. Un paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna, también algunos, dependiendo del grado de esta hiperplasia prostática benigna, también pueden requerir ser manipulados lógicamente, ponerle una sonda o hacerle un catéter o hacerle una cistoscopía. Basta de que tú ya hayas sido abordada tu vía para que tú tengas mayor chance, mayor posibilidad, un factor de riesgo para hacer una infección urinaria complicada. Los ancianos, los niños, los varones que hacen infecciones urinarias, se les denomina de que son varones que ya tienen una infección urinaria complicada. El varón difícilmente, si su vida es normal, va a hacer una infección urinaria. ¿Ya? Y si la hace, tenemos que estar al tanto de que debe de haber algo que va a producir va a predisponerlo a esta infección. Pacientes que tienen síntomas más de 7 días ya. Y bueno, los hospitalizados, ¿no? Y en la complicada con vía urinaria normal, son aquellos pacientes que ya hemos visto, ¿no? Con obstrucción, pacientes con hiperplasia prostática, pacientes que tienen un tumor, pacientes que tienen cálculos, pacientes que tienen reflujo vesicoureteral, pacientes que tienen alteraciones como la vejiga neurogénica en los pacientes diabéticos, ¿no? Las pacientes que están gestando. También se denomina de que ya tienen una alteración justamente porque van a tener, como el útero crece, puede haber cierto grado de obstrucción a nivel ureteral. O puede haber cierto grado de presión a nivel de la vejiga y esto va a condicionar en algunos casos estas infecciones urinarias. Asimismo, estas patologías o estos factores predisponentes debemos tenerlos en cuenta porque estos pacientes sí tienen gran riesgo de hacer compromiso renal, la pielonefritis, hacer fallas al tratamiento, porque mayormente sus gérmenes pueden ser mucho más resistentes al tratamiento y pueden llegar a ser un compromiso sistémico, ¿ya? O sea, llegar a la sepsis. Muy bien. Entonces, dentro de los factores asociados con las infecciones, vamos a tener, como ya les había dicho, que el paciente presente sondas urinarias, sondas Foley,
las instrumentaciones urológicas, pacientes que tienen gran volumen postmiccional, que también va a servir como un caldo de cultivo para que las bacterias vayan y se queden ahí y crezcan, las obstrucciones urinarias, el reflujo vesicoureteral, las alteraciones anatómicas urológicas, pacientes que cursan ya con una disfunción renal, pacientes que han sufrido un trasplante renal, pacientes con vejiga neurogénica, el embarazo, la presencia de cálculos renales, ureterales, vesicales, uretrales, también la diabetes. Recuerden que la diabetes es una de las enfermedades que más predispone a las infecciones urinarias y que el paciente sea varón. Si nosotros vemos a nuestro paciente y tiene alguno de estos ítems, nosotros hablamos de una infección urinaria complicada. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuál va a ser la etiología? Mayormente, el E. coli es el germen más frecuente, lo vamos a ver dentro del 75-80% de nuestros pacientes van a tener una infección urinaria por E. coli. Es el germen que le encanta y que mayormente produce infecciones urinarias. El Staphylococcus saprophyticus dentro de un 10 a 15%. Y entre el 2 al 5% restante lo vamos a ver con estos gérmenes, el Proteus mirabilis, el Proteus vulgaris, la Klebsiella, el Streptococcus fecalis, la Pseudomonas aeruginosa y otros que ya son menos comunes, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a tener en cuenta que el Proteus mirabilis va a estar muy relacionado a la presencia de cálculos, ¿ya, chicos? Debido a que produce ciertas alteraciones a nivel de la orina, la alcaliniza y va a producir la estrubita. Y esos son los cálculos que van a producirse, que van a producir que esta infección urinaria sea más persistente, más resistente al tratamiento. ¿Ya? Como pueden ver ustedes, en este pequeño cuadro, vamos a ver que el E. coli mayormente se produce más frecuentemente dentro de las infecciones urinarias hospitalarias y mucho mayor en las extrahospitalarias, ¿no? Luego vienen los demás que son menos comunes, ¿no? Pero siempre recuerden, el E. coli es el germen que mayormente vive ahí en la orina. Dentro de Doctora, la patología, ¿sí? doctora, es mi disculpa que le interrumpa, es que hay compañeros que dicen si le pueden aceptar para poder ingresar a la clase. Ya, para ver, vamos a ver. ¿Cómo tengo que hacer esto? Uy, ahora. Ya, para ver un ratito. A ver. Y ahora, ¿cómo hago para aceptarlos? Admitir todo. Ya, ya los acepté. Gracias, doctora, ¿Ya disculpe. fueron aceptados? No hay problema. Ya. Ahora sí, pueden ver mi pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctora. Chicos, ya, muy bien. Entonces, no se ve ahora. Y ahora, ¿qué pasó? Dios. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Qué raro, ¿por qué no se ve mi pantalla? Para ver, chicos, voy a salir un ratito, ¿ya?
Me voy a salir de la reunión. Vamos a ver mi diapositiva. Ay, Dios. Ya, chicos, ahora sí me pueden ver. ¿Pueden ver mi diapositiva? Chicos, Sí, doctora. Sí, doctora. ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver acá que la patogenia, dentro de la patogenia, vamos a ver que van a haber diferentes factores, ¿no? Factores propios del huésped, factores del germen. Entonces, dentro de los factores del huésped, o sea, del paciente, vamos a ver aquellos pacientes que tienen alteraciones del flujo urinario, alteraciones químicos u hormonales, que van a producir a su vez alteraciones a nivel del epitelio uretral o genital. Los hábitos higiénicos también tienen que ver mucho dentro de lo que forman parte de la patogenia. El cateterismo y la manipulación urinaria, el embarazo y la presencia de esta enfermedad que es la diabetes, ¿no? Dentro de la patogenia y de los factores propiamente del organismo, del microorganismo, vamos a tener aquellas que van a ver con la capacidad de adhesión de las bacterias propias que van a producir esta patología al epitelio del huésped. Asimismo, el grado de virulencia del microorganismo y aquellas que vayan que vayan de acuerdo a lo que se podría deber a una alteración de la mucosa propia del huésped, ¿no? Por decir, aquellos pacientes que pueden tener una disminución de la producción de la inmunoglobulina A van a tener mayor predisposición a hacer estas infecciones. Ahí también vamos a tener en cuenta las vías de la infección, o sea, cómo se va a producir la infección, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que pueden ser ascendentes más frecuentemente en mujeres, como ya les había dicho, puede ser hematógena por la presencia de gram negativos o también el estafilococo aureus, ¿no? Por decir, pacientes que tienen infecciones, por decir, una úlcera sacra, suelen hacer mayormente compromiso, o pueden llegar a ser también compromiso por la cercanía y una infección por esta fila. Linfática, que es muy excepcionalmente. Y también debemos tener en cuenta que también como hay factores que predisponen, también van a haber mecanismos de defensa propios del paciente, ¿no? Como el flujo urinario unidireccional protege para la producción de una infección urinaria. Volumen y frecuencia miccional también va a proteger.
¿no? La acidez urinaria, la osmolaridad, la ausencia de glucosa. Por eso ustedes ven, los pacientes diabéticos mayormente hacen infecciones urinarias. ¿Y cuál es el germen que también encabeza a ellos? No solamente son las bacterias, sino también los hongos, que les gusta mucho la glucosa. La inmunoglobulina, la presencia de la producción de inmunoglobulina A, la presencia del uromucoide, o también conocida como proteína de Tan-Horstmann, y la longitud uretral. Por eso las mujeres tienen mayor predisposición que el varón, ¿no? Al realizar infecciones urinarias. Y acá, dentro de los factores de virulencia, vamos a tener los antígenos O, la presencia de la cápsula, las enterobacterias, los flagelos, las adhesinas propias de la bacteria, las adhesinas fimbriadas y las toxinas propias, ¿no? Que se pueden producir. Entonces vamos a ir viendo una serie de pequeños cuadros en los cuales se van a ir resumiendo lo que ya habíamos hablado anteriormente en los ítems de hitos altas y hitos bajas. Dentro de las infecciones del tracto urinario baja, tenemos a la cistitis aguda y que mayormente va a presentar lo que conocemos como un síndrome miccional, ¿no? Que se va a caracterizar ¿por qué? Por disuria, por polaquia, urgencia miccional. Menos frecuente va a tener el paciente incontinencia, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, hematuria macroscópica, ¿no? Son cosas muy raras que va a presentar este cuadro. Asimismo, la fiebre, el dolor en el flanco, náuseas, vómitos, me hablarían de que de repente esta cistitis se podría haber complicado y ya ser una infección urinaria alta, ¿no? Pero mayormente cursamos con el síndrome miccional. Tenemos que tener en cuenta de que la cistitis aguda también puede cursar con orina turbia y maloliente. El urocultivo puede mostrar bacteriuria significativa mayor de 1000 colonias por mililitro. Puede ser recurrente y debemos tener en cuenta de que puede ser una recidiva si la persistencia del microorganismo en la vía urinaria, o sea, el paciente ha recibido un tratamiento antibiótico hasta 3 semanas, mejor dicho, el paciente recibe su tratamiento antibiótico y luego de 3 semanas de completado el tratamiento antibiótico vuelve a prestar o persiste con la infección urinaria, yo hablo de que es una recidiva. ¿Y cuando yo voy a hablar de una reinfección? Cuando yo a mi paciente le doy tratamiento y luego de los 7 o 10 días de haber terminado su tratamiento y de haber erradicado realmente la infección urinaria o tener un cultivo negativo, el paciente nuevamente vuelve a presentar el mismo cuadro con el mismo germen. Entonces yo hablo de una reinfección. ¿Ya, chicos? Asimismo, teníamos una cistitis aguda, ahora podemos hablar de una cistitis aguda complicada, donde va a haber el mismo síndrome miccional, pero ya van a tener, ¿qué cosa? Ya va a tener mayores sintomatologías, ¿no? Como habíamos hablado, ¿cuál? Fiebre, náuseas, vómitos, ¿ya? Entonces eso, ya dolor lumbar, ya me dice de que se complicó mi infección urinaria, se complicó mi cistitis. La cistitis aguda mayormente es abajo. Recuerden que la sintomatología mayormente va a ser baja. Pero si se complica, ya pueden comenzar con la fiebre, los náuseas, los vómitos, el dolor lumbar. Asimismo, también vamos a tener lo que es la prostatitis aguda bacteriana, donde mi paciente va a cursar con fiebre elevada, puede tener escalofríos, y el paciente mayormente ya se ve afectado, su estado general, ¿no? O sea, el paciente se postra en cama, ya no quiere comer, ya no quiere caminar, ya no quiere salir, y tiene un síndrome miccional con dolor perineal. La prostatitis crónica bacteriana se va a caracterizar por las molestias, sí, a nivel pélvico, con disuria o bacteriuria sintomática, ¿ya? Mientras que la prostatitis crónica no bacteriana puede tener el paciente sintomatologías pélvicas, pero sus cultivos son tanto prostáticos como urinarios, salen negativos, ¿ya, chicos? Pero tiene el dolor, tiene la molestia. Y la prostatidinia
es el dolor pélvico crónico de más de 3 meses de evolución, donde el paciente no tiene piuria, sus cultivos salen negativos y no tiene causa conocida, ¿ya? Y es muy común, chicos. Ahora último nosotros estamos viendo muy comúnmente esta prostatodinia en los pacientes, ¿no? En la orquitis y epididimitis se van a caracterizar por una tumefacción dolorosa del escroto, o sea, dentro del escroto. Mayormente se va a localizar al inicio a nivel del epidídimo y luego ya hay un compromiso mayor, que puede ser unilateral o bilateral a nivel testicular. Mayormente el inicio es agudo de 1 a 2 días y va aumentando progresivamente, ¿no? El paciente viene y te dice, sí, yo tuve un dolor y primero era acá en la zona, en el polo superior del testículo y se los va a señalar el paciente. Le dice, yo sentía como que había una alberjita, así. Eso es lo que te refiere el dolor, el paciente. Y luego ya comencé a ver, doctora, de que aumentó el volumen de mi testículo, que ya no podía ni siquiera caminar. Y también, como les digo, se está viendo frecuentemente este cuadro. Se puede asociar con disuria y a veces con fiebre. Y una causa de orquitis, deben de saber ustedes, que puede ser la parotiditis, ¿no? Muy frecuentemente en prepúberes. El síndrome urinario infeccioso, que se va a caracterizar básicamente por la presencia de gérmenes, y van a ver algunos gérmenes, o mejor dicho, algunas causas inespecíficas, cuando tenemos presencia de gérmenes gram negativos, y algunas causas específicas, básicamente cuando el paciente, el germen que lo acompaña va a ser el bacilo de Koch, o sea, la tuberculosis, o la presencia de gonococo. Asimismo, vamos a tener pues, las infecciones según la evolución clínica, aguda, crónica, y la sintomática que ya le hemos referido anteriormente. Y acá debemos tener en cuenta algunos factores predisponentes, como ya les había dicho anteriormente. Dentro de los generales tenemos a las enfermedades sistémicas debilitantes, dentro de ella a la diabetes a la cabeza, que también es una enfermedad metabólica, la gota y las enfermedades del tejido conectivo. La diabetes mellitus, que es lo que va a producir mayormente la hiperglucosuria, va a producir también lesiones neurológicas y lesiones vasculares, y por ella es la que mayormente se relaciona con infecciones urinarias complicadas. ¿Ya, chicos? Asimismo, como ya les había dicho, la presencia de alteraciones a nivel de la vía urinaria me van a dar las complicaciones o la presencia de infecciones altas o bajas, y que ya lo habíamos referido, ¿no? El reflujo vesicoureteral, la litiasis renal, ureteral, vesical, las instrumentaciones urológicas, ¿no? Y la pielonefritis, que es dentro de todas una de las infecciones urinarias más importantes, ya sea dentro de una vía urinaria normal o una vía urinaria que ya esté reestructurada o anormal, ¿no? Mayormente va a ser debido a una afectación a nivel pélvico y la mayoría van a ser no complicadas, a menos que mi paciente ya tenga una alteración mayor o algún factor predisponente ya mencionado anteriormente. El paciente, ¿cómo va a venir? El paciente va a presentar fiebre, dolor lumbar, presencia de síntomas de síndrome urinario, náuseas, vómitos, puede cursar también con diarreas. ¿Quiénes son los que cursan con diarreas si es una infección urinaria? Ancianos y niños. Tenerlo muy en cuenta. Y el dolor también se va a irradiar hacia el abdomen inferior, ¿no? También puede cursar con o pacientes que presentan cólicos renoureterales. También pueden haber cuadros que se asemejen también a causas de abdomen agudo o enfermedades pélvicas inflamatorias. También pueden venir con este mismo cuadro, ¿no? Las pielonefritis complicadas pueden cursar y progresar mayormente a un absceso renal, perirenal o una necrosis papilar, ¿ya, chicas? O a las pielonefritis antenucleomatosas o enfisémicas, ¿no? Que ya son cuadros más aparatosos. Como ya les había dicho, la pielonefritis aguda es una infección aguda que puede producir inflamación supural focal, necrosis tubular, y se va a caracterizar por presentar cilindros neutrófilos intratubulares.
como ya habíamos hablado, dolor en el flanco, fiebre, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, la piuria, bacteriuria persistente por más de 2 semanas, y como ya habíamos hablado, ¿no? El paciente anciano y el niño pueden cursar con síndrome confusional, malestar general y dolor abdominal, hasta diarrea, ¿ya? Como ya lo hemos visto, el dolor a la palpación de ambas fosas lumbares, cuando ya hay una afectación bilateral, la maniobra de puño-percusión va a ser positiva, el paciente puede presentar taquicardia, el abdomen doloroso, orinas turbias, rojizas, pueden hacer hematuria también, ¿ya? Entonces, lo mismo que habíamos hablado, donde ya vemos el compromiso que se vaya a dar a nivel de los exámenes auxiliares en el análisis de sangre. En el hemograma podemos ver leucocitosis con desviación izquierda, podemos pedir pruebas de función renal, podemos pedir sedimento de orina, donde vamos a ver la presencia de piuria o bacteriuria. Anteriormente se pedía radiografía simple de abdomen para descartar una urolitiasis, pero ahora mayormente si es renal se puede ver a nivel de ecografía. Si es ureteral sí se podría ver una radiografía simple, o si no se pediría una tomografía, ¿no? Para ver la presencia de cálculos en dichas zonas. Las pielonografías intravenosas ya han dejado de ser tan frecuentes. Las tomografías computarizadas, más que todo pélvicas, ¿no? Y de abdomen, son las que nos pueden mostrar o dar mayores datos. Y los procedimientos que son mucho más invasivos y que se utilizan con ciertas indicaciones son, dentro de ellas, la biopsia renal, la gamografía renal, la ecografía renal, que es mucho más frecuente en nuestro medio, y la cistotrografía miccional, que se usa en casos especiales, ¿no? Ahora, debemos tener en cuenta también cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, aparte de la clínica, son los exámenes, ¿no? El hemograma, el perfil bioquímico, los electrolitos, y también vamos a ver el examen de orina, y que tenemos que saber interpretar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una leucocituria si en el examen de orina nos reportan más de 5 leucocitos por campo. Piocituria o bacteriuria si nos dicen de que hay 1 a 10 bacterias por campo de 400 X, ¿no? Y la presencia de cilindros leucocitarios. ¿Ya, chicos? Después, ¿cómo vamos a interpretar nosotros el urocultivo? Debemos saber que cuando nos dicen de que hay un cultivo positivo, quiere decir de que han encontrado más de 100.000 unidades formadoras de campo en un campo de alta resolución. Si me ponen dudoso y que vuelva a mandar una muestra, porque a veces te dicen, no, está contaminado, pero no, lo que pasa es que es dudoso. Quiere decir de que han encontrado entre 50.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias. Pero cuando me dicen negativo, en el reporte me dicen menor de 50.000, me dicen negativo. Entonces yo inmediatamente debo pensar, este paciente ha tenido menos de 50.000 unidades formadoras por campo. Por eso es de que me está saliendo negativo. Si me sale positivo, más de 100. Si me dicen, vuelva a mandar una muestra, se malogró eso, es que es dudoso. ¿Ya? Y cuando sale positivo, ustedes han visto, los que ya han revisado las historias clínicas, han visto que te reportan urocultivo positivo y te mandan toda la sensibilidad. Por decir, E. coli, BLE, es resistente a amicacina, ciprofloxacino, puede ser a ceftazona, ceftazima, y sensible solo a carbapenems. ¿Ya? Eso es cuando hablamos de BLE. Muy bien. Dentro de las complicaciones que se van a dar, puede ser que se vuelva una pielonefritis crónica, que a la larga va a hacer que se produzca una pionefrosis, puede llegarse a un absceso renal hiperrenal, el shock séptico, que puede ser mortal en los pacientes, pérdida de la función renal, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando el paciente hace una infección urinaria debemos tratarlos adecuadamente, porque si no, el paciente puede perder la función renal por infecciones del tracto urinario a repetición, ¿ya? Y la muerte también del paciente, ¿no? El tratamiento, dentro del tratamiento vamos a tener las medidas generales de reposo, hidratación, analgesia porque produce mucho dolor,
antibióticos, y estos antibióticos, ¿cómo los vamos a determinar? Primero, si es un paciente que tiene por primera vez una infección, podemos empezar un tratamiento empírico. Pero lo mejor es tener un cultivo, chicos. Y mucho más en aquellos pacientes que ya han tenido infecciones urinarias a repetición. Entonces, es necesario tomarles un urocultivo para iniciar tratamiento antibiótico. Corrección del trastorno metabólico que tenga el paciente, por decir, si es un paciente con diabetes y me viene con una infección urinaria y veo en sus exámenes que está cursando con mal control de la glucosa, yo también tengo que darle tratamiento para compensar la diabetes mellitus y asimismo su tratamiento antibiótico. ¿Ya, chicos? Por decir, si es una paciente lúpica y hace una infección urinaria, tengo que darle tratamiento para el lupus y también tengo que darle tratamiento idóneamente para la infección urinaria. Y la pielonefritis crónica, bueno, va a ser básicamente la inflamación del riñón a nivel túbulo intersticial que va a afectar ya a los vasos sanguíneos y los glomérulos. Y va a producir que haya ya una presencia de gérmenes a nivel del parénquima renal. Por eso, como les digo, los pacientes que hacen infecciones urinarias y mucho más altas, en este caso pielonefritis, deben recibir un tratamiento idóneo. Debemos hacer un diagnóstico certero. Debemos ver cuáles son los factores que lo están predisponiendo, porque no es normal que un paciente haga una pielonefritis. ¿Ya, chicos? Ahora, dentro de la etiopatogenia va a ser una pielonefritis aguda mal curada. Esa es la etiopatogenia realmente de la pielonefritis crónica, ¿no? Una pielonefritis aguda mal curada, que nunca se trató adecuadamente. El paciente tomó seguro 3, 4 días su tratamiento antibiótico, lo dejó, me siento bien, lo dejó, a las 2 semanas, a las 3 semanas, tuvo una recidiva, y así fue, y nunca llegó a completar el tratamiento porque se sintió bien, y al final me viene con edema de miembros inferiores, con mayor proteinuria, o me puede venir con un acceso o una pielonefritis anteroneumatosa, que la indicación es exéresis de riñón, porque pierde ya la función. ¿Ya, chicos? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que se va a producir una fibrosis intersticial severa, los túbulos y glomérulos van a ser afectados, se va a degenerar la arteriola glomerular y el paciente pierde función renal. Y esos son muchos de los pacientes que están en diálisis a la larga. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? Lo mismo, malestar general, inapetencia, fiebre, escalofríos, dolor a nivel lumbar, náuseas, vómitos, disuria, poliuria, hematuria. ¿No? El olor de las orinas también puede ser fétido, puede tener calambres, puede tener dolor abdominal. ¿Ya, chicos? La pielonefrosis es otra complicación, ¿no? Propiamente por una pielonefritis mal curada. Y básicamente, ¿qué va a hacer? Es la hidronefrosis infectada. ¿Qué quiere decir? Que se inflamó el riñón, creció por la presencia de material de detritus y ahora ha hecho una hidronefrosis infectada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la etiopatogenia? La hidronefrosis persistente, por decir, un paciente que tiene un cálculo renal a nivel ureteral o a nivel de la entrada de los uréteres a la vejiga, podría ser una hidronefrosis persistente. ¿Ya? Y lo que va a condicionar a la larga es que ese riñón aumente de tamaño y se formen mayores cavidades, va a haber presencia de pus, de bacterias, y va a perder a la larga la función renal. La pielonefritis aguda también está acá, mal curada, es una de las causas de pielonefrosis. El cuadro clínico va a ser abierta cuando el uréter va a ser permeable y cerrada cuando el uréter está obstruido, ¿no? La presencia de un cálculo ureteral, por decir. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Lo mismo, fiebre elevada, escalofríos, náuseas, vómitos, astenia, malestar general, taquicardia, deshidratación. Asimismo, ¿qué va a presentar? La poliuria, riñón doloroso, orinas turbias, fétidas, purulentas, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta, para poder hacer mi diagnóstico de pielonefrosis, los antecedentes de mi paciente. Es un paciente que ha tenido pielonefritis a repetición. Muy bien. Que tiene leucocituria y piuria, que tiene leucocitosis con desviación izquierda, que en el urograma vemos un volumen renal aumentado, que
puede cursar con un borramiento del psoas, presencia de litiasis, que tenga un retardo o ausencia de la eliminación de la orina, y donde en la ecografía nosotros veamos dilatación de cavidades, o a nivel de la ecografía también podemos ver hidronefrosis, con presencia de elementos celulares en suspensión. Ya, eso me está diciendo de que hay pionefrosis en mi paciente, ¿no? El acceso renal o perinefrítico pueden ser por varias causas. Dentro de ellas, debido a una infección que ha ascendido por vía hematógena en aquellos pacientes que tienen sepsis por estafilococo aureus. ¿Quiénes son estos pacientes? Uno, los pacientes con endocarditis. Los pacientes que hacen abuso de drogas, del uso de drogas endovenosas, ¿no? Pacientes que tienen alteraciones a nivel de la vía renal, de la vía urinaria, como la obstrucción de vejiga neurógena, presencia de cálculos. Y los pacientes, estos abscesos pueden drenar también hacia la vía urinaria, por eso la presencia de pus en algunos casos. El tratamiento, la indicación es absceso, todo acceso, no solamente rectal, sino todo absceso debe ser drenado. Ese es el tratamiento. Ahora tenemos, ya no es que el paciente tiene que entrar a una cirugía, no. Ahora tenemos lo que son las unidades de radiología intervencionista que nos permiten drenar de una manera percutánea y mucho más rápida estos abscesos y dar tratamiento. Drenamos y damos tratamiento antibiótico. ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento antibiótico? Mínimo 6 semanas, chicos. 6 semanas, 42 días. Es el tratamiento para cualquier absceso, ya sea hepático, ya sea renal, ya sea pulmonar, ya sea cerebral. ¿Ya, chicos? Muy bien. También tenemos otro cuadro que es la pielonefritis enfisematosa, que es un cuadro poco frecuente, pero que se está viendo mucho también, y que es grave. Su mortalidad va del 9 al 40%, mayormente se presenta en pacientes diabéticos o pacientes inmunodeprimidos, donde se va a caracterizar que van a presentar presencia de necrosis, el parénquima va a presentar presencia de necrosis y gas en su interior. ¿Cuál es el germen que mayormente lo va a producir? La presencia de la E. coli. Entonces, a nivel radiológico, es decir, de la tomografía mayormente, vamos a ver que presencia de gas intrarrenal o perirrenal. Esa es la característica de la pielonefritis enfisematosa. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Antibióticos de amplio espectro, drenaje quirúrgico o en todo caso nefrectomía, porque al final es un riñón que deja de funcionar, es un riñón con dilataciones múltiples, presencia de aire, y ya no sirve ese riñón, realmente se excluye. Tenerlo ahí es un foco de infección, ¿ya? Las pielonefritis antigranulomatosas se deben mayormente a pielonefritis bacterianas crónicas o infecciones urinarias recurrentes, que pueden estar complicadas debido a la presencia de litiasis o alguna uropatía obstructiva de mi paciente. Los síntomas que va a presentar el paciente también es dolor en el flanco, fiebre, malestar general, hiporexia, pérdida de peso. Va a haber una presentación atípica, ya que se va a desarrollar secundariamente una amiloidosis, que puede deberse a que va a iniciar mayormente con un cuadro de un síndrome nefrótico en mi paciente, ¿ya? El diagnóstico es netamente a nivel de tomografía, donde se va a ver ya una reestructuración del riñón, que no va a tener ya su forma, no va a tener los cálices, no, ya perdió su estructura y que va a estar aumentado de tamaño, ¿ya? Y en la histología, cuando le hacen el estudio, se van a encontrar macrófagos cargados de lípidos, característico de las células xantomatosas, ¿no? Y el síndrome uretral, que es la presencia en mujeres de síntomas como la disuria y la frecuencia miccional, con presencia de piuria. El urocultivo mayormente lo vamos a tener negativo o va a tener una bacteriuria no significativa. ¿Qué quiere decir? De que vamos a encontrar menos de 1000 colonias por mililitro. Dentro de estas infecciones uretrales, vamos a tener a aquellas gérmenes que van a producir enfermedades de transmisión sexual, como cuáles, como la clamidia trachomatis, el ureaplasma aurelianicum,
la presencia de gonococos o la presencia de herpes simple. ¿Cuáles son los datos que nosotros debemos tener en cuenta cuando mi paciente o cuando evalúo a mi paciente y le hago la historia? Que sea una paciente joven, que tenga una instauración lenta y solapada mayor de 7 días, ausencia de otros signos de inflamación vesical como son el dolor suprapúbico y microhematuria, cambios recientes que te vaya a referir la paciente de pareja sexual o que su pareja tenga presencia de uretritis o descarga uretral. Y la uretritis también lo debemos sospechar en paciente joven que presenta disuria con un tiempo de duración menor de 1 semana o que tenga antecedentes de promiscuidad. ¿Ya? La mayor causa es en aquellos pacientes varones que adquieren esta infección debido a una transmisión sexual. Y la vaginitis, por lo que también vienen muchas pacientes, se va a caracterizar por la presencia de flujo vaginal anormal, dispareunia, prurito genital, pero estas pacientes no van a tener piuria. ¿Qué quiere decir? Que el examen de orina no va a tener pus en la orina. Ya. Y el síndrome urinario infeccioso, por infecciones de transmisión sexual, vamos a tener a la cabeza a lo que es la uretritis aguda gonocócica, que se va a deber a la inflamación de la mucosa uretral y que va a ser debida a la invasión por el gonococo, debido a la presencia de la Neisseria gonorrhoeae. Lo característico y lo que nunca va a faltar es que el paciente les va a referir que tuvo contacto sexual 48 a 96 horas antes. En el varón, ¿qué es lo que va a presentar? Secreción blanca, purulenta y ardor al urinar. El paciente viene justamente por ese problema. Te refiere, doctor, estoy con descarga uretral. Y en la mujer te va a decir de que tiene secreción vaginal, purulenta y que tiene bastante dolor. Y los diagnósticos son los síntomas y la historia clínica, ¿no? Que el paciente ha tenido contacto sexual sin haberse cuidado con una pareja nueva. Ahora, dentro de las itubacuas no complicadas, ¿se necesita urocultiva? Bueno, en pacientes mujeres que tienen una vida sexual activa y tienen infecciones del tracto urinario bajo, sí, solo sí, o sea, les vamos a hacer urocultivos si sospechamos que es una ITU complicada, por decir, mi paciente es diabética, mi paciente es lúpica. Cuadro clínico atípico, falla a cursos de tratamiento con un tiempo corto. O sea, 3 días se supone de que si no es complicada ya debería de haber mejorado la sintomatología. Pero si el paciente persiste, entonces debo de tomar un urocultivo. Infecciones de tracto urinario recurrentes, pacientes que cada rato hacen infecciones urinarias. Y como ya lo hemos dicho, ¿no? Cultivo positivo con más de 100.000 colonias formadores de colon. Y se toma el chorro medio, o sea, le dicen al paciente, se hace la higiene, le dan un frasco estéril, le dicen, el primer chorro lo desecha y a la mitad del chorro toma esa muestra. O en pacientes que están hospitalizados, se les puede tomar muestras a través de catetería. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos. Ninguna, doctora. Ya, Todo muy claro, bien, doctora. chicos. Todo claro, doctora. Entonces, ya nos estaríamos viendo. Gracias. Ya yo le voy a pasar la PPT a la delegada. ¿Ya? Ok, doctora, hasta luego, gracias. Hasta luego.